Voy a invitarlos que abran sus Biblias en Génesis capítulo 42. O en los celulares puede colocar ahí Génesis 42 y va a aparecer. Dios ha sido bueno. Capítulo 42. El sermón del día de hoy tiene por nombre Cuando el hambre despierta el corazón. ¿Han sentido hambre? Sí. ¿Cierto? Es terrible, pero el Señor siempre suple. Y ahora la otra pregunta: ¿han sentido hambre espiritual? Esa necesidad de comer de Dios, de alimentarse de Dios. ¿Han sentido eso? Amén. Por eso venimos, ¿cierto? A glorificar al Señor. Un tecito. Quiero que me acompañe a Génesis 42, verso 1 al 5. Dice la palabra del Señor: viendo Jacob que en Egipto había alimentos. ¿Conocen esta historia, cierto? La historia de cuando los hermanos se van a alimentar, a comprar grano a Egipto. Entonces, viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto. Descended allá y comprad allí para nosotros, para que podamos vivir y no muramos. Y descendieron los 10 hermanos de José a comprar trigo a Egipto. Mas Jacob no envió a Benjamín, hermano de José, con sus hermanos, porque dijo: no sea que le acontezca algún desastre. Había antecedentes, ¿se acuerdan? Nosotros que hemos estado revisando la serie de Génesis. Verso 5 dice: vinieron los hijos de Israel a comprar entre los que venían porque había hambre en la tierra de Canaán. Esta historia está documentada en Génesis 42. Yo sé que muchos de ustedes la escucharon, ustedes también, los que están ahí en las transmisiones, pero hoy día quiero que demos una mirada un tanto distinta a esta historia. Porque nosotros que hemos venido haciendo panorama bíblico los días domingo, y entendemos ya la historia, cómo se ha ido viniendo, suscitando, ¿no es cierto? Tenemos aquí a 10 hermanos. ¿Cuántos debieran ser a esta altura? 12, ¿no es cierto? Sino que tenemos a 10 hermanos que descienden a Egipto. Había pasado mucho tiempo desde que ellos cometieron esa fechoría tan grande de vender a su hermano, pero antes querían matarlo. Había pasado mucho tiempo desde que José se sintió solo, se sintió traicionado, se sintió abandonado, ¿cierto? Muchas cosas que le pasaron, injustamente acusado muchas veces, no una, sino que varias veces. Y ahora tenemos aquí estos hermanos que pretenden que nada ha pasado, pero el padre sabe que pasó algo. Por eso dice: no voy a mandar a Benjamín, porque ya tengo historia con estos hermanitos, ya hay precedentes. Entonces sabiamente dice: usted que es acá, vayan ustedes. Esta historia comienza con una gran necesidad. Por eso les pregunté al principio: ¿han sentido hambre? ¿Han sentido hambre espiritual? Esa necesidad de orar, que alguien ore por uno, esa necesidad de sentirse acompañado, aunque muchas veces nosotros no necesitamos una solución, solamente necesitamos que alguien nos escuche, solamente necesitamos que alguien se sienta al lado nuestro, un abrazo, un apretón de mano. Entonces, si se han sentido así, en esta historia van a poder ver cómo Dios se glorifica. Jacob envía a sus hijos a Egipto a comprar alimentos sin saber lo que estaba pasando realmente. Isaías 55 dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos. Jacob estaba mandando a sus hijos por algo muy pedestre, algo muy
normal, tenían hambre, había comida, vayan a comprar allá. Aquí nosotros en este país pasamos situaciones así. Hace algunas décadas, en el siglo pasado, hubo también eso, ¿cierto? Hubieron filas largas donde la gente sentía hambre y decían allá venden harina y iban a comprar harina. ¿Y qué hacían con la harina? Poco, porque solo había harina. Entonces con un poco de agua, que también era difícil. Entonces pasamos situaciones difíciles. Esta era la situación, el contexto en el que se desarrolla este capítulo 42. Muchas veces las personas con el tiempo pretenden que sus pecados sean olvidados. Muchas veces uno mismo se olvida de sus pecados. Aquí tenemos estos 10 hermanos que habían cometido muchas maldades. Sin embargo, ahora que estaban necesitados, se transformaron en blancas palomas. ¿Cierto? Recordamos que ellos acribillaron, Simeón acribilló junto con otro de sus hermanos al rey de Siquem y a toda su descendencia, a todos los hombres de ese pueblo, porque habían ultrajado a su hermana. ¿Recuerdan? Entonces tenemos ese tipo de personas que ahora se sienten vulnerables y por eso ellos van a pedir ayuda. Hace un tiempo atrás veía como los chinos cultivaban el arroz. Una vez que ellos terminan, cosechan el arroz, queman el campo. Lo queman completamente. Y cuando lo queman, salen las víboras, las serpientes, arrancan, las ratas, todos arrancan por el fuego. Y la gente dice, no las maten, pobrecitas. Pero ellos las matan. ¿Saben por qué? Aparte para comérselas. Pero ellos las matan porque son dañinas para el campo, para el cultivo. Justo así es el hombre sin Cristo. Cuando está en necesidad, en aflicción, busca a Dios, busca a la iglesia, busca a los hermanos, busca y busca. Y pretende darse un baño de pobrecito de mí. Es como un delincuente atrapado por carabineros. ¿Qué injusticia me están haciendo? Mira, me llevan esposado. Están mostrando mi cara. Pero minutos antes no le importó mostrar su cara, no le importó la persona a la cual estaba cometiendo el delito. Entonces, aquí tenemos ese tipo de personas transitando hacia Egipto, una tierra pagana, una tierra donde Dios no era adorado, ni exaltado, ni reconocido. Acá podemos ver que lo que parece un simple viaje para comprar alimento en realidad era parte de un diseño mucho más amplio que comenzó con los sueños de José en Génesis 37. Dígale ahí al que tiene al ladito atrás, dígale, Dios no reacciona a los eventos. A veces nosotros actuamos así, ¿cierto? Como que Dios fuera reaccionando a los eventos. Pero aquí nosotros vemos otra cosa. La palabra del Señor aquí nos está mostrando de que Dios ordenó los eventos. De tal forma que si se lo hubiese contado antes a José, José le hubiera dicho, pero ¿por qué yo era el más bueno, Señor? El que cumplía tu ley, el que se portaba bien con papá y mamá. ¿Por qué tenía que ser? ¿No podía ser Judá? ¿Ah? ¿Que fue el que me vendió? ¿No podía ser Leví, que era el que quería matarme? ¿Un asesino? No podía ser otro Señor. Tenía que ser yo el que sufriera todo esto. Y si Dios lo hubiese podido responder, si José hubiese preguntado y hubiese respondido, ¿sabe cuál hubiese sido la respuesta de Dios? Dios le hubiera dicho, mira, porque tú eres un tipo de Cristo. Porque injustamente fuiste acusado, injustamente sufriste, injustamente. Lo mismo que sucedió con nuestro Señor, ¿cierto? Acompáñame a Gálatas, capítulo 4, verso 19. Disculpen. Todo lo que pasa en tu vida es parte de un propósito de Dios.
Gálatas capítulo 4, verso 19. Dice la palabra del Señor, dice: hijitos míos, denme un segundo. Hijitos míos, no que, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. La parte B de este verso, hasta que Cristo sea formado en vosotros, es la que le da sentido a nuestra vida. ¿Por qué pasa lo que pasa en tu vida? ¿Por qué pasa aquí en las transmisiones lo que pasa en tu vida? Es porque Cristo está siendo formado en tu vida. Yo sé que algunos vienen de otras congregaciones, los que nos están viendo también quizás pertenecen a otra congregación, y sé que este término y esta frase, Dios tiene un propósito en tu vida, ha sido muy manoseada y tergiversada. Yo sé que hay muchos que le dan a entender al pueblo de Dios, al decirle que Dios tiene un propósito en su vida, es que Dios va a cumplir los sueños que tenga usted en su vida. Pero la palabra del Señor, cuando dice que Dios tiene un propósito, no habla de sus planes. Dígale al que al lado, al que tiene por ahí, Dios no está hablando de ti. Dios está hablando de sus planes, no de tus planes. No de tus planes. Debes entenderlo, asimilarlo. Gálatas 4:19 dice: hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Cuál es el propósito de Dios? Formar a Cristo en usted y en ustedes. Ese es el propósito de Dios. El propósito de Dios no es que usted sea multimillonario, que usted sea la máxima autoridad del país. El propósito de Dios es formar a Cristo en cada uno de ustedes. Y Dios me ha puesto aquí para predicar esto. ¿Para qué? Para que Cristo sea formado en ustedes y en mí. Porque ese es el propósito de Dios. Caramba, de repente me exacerbo un poco, trato de contenerme porque hay tantas iglesias que predican en este momento y en este preciso minuto están predicando: Dios va a cumplir tus sueños, no te preocupes porque hay un poderoso gigante que va a derribar toda la muralla que esté por delante de ti y el cumplimiento de lo que Dios desea en ti. Vas a ser exitoso, vas a ser aquí, vas a ser allá. ¿Para qué? Salimos a la vuelta de la esquina, nos roban el celular y nos matan. ¿Dónde quedó esa palabra? Nos sobreviene una enfermedad, ¿y dónde quedó esa palabra? Son palabras huecas, vacías, herejías. El propósito de Dios es que Cristo sea formado en nosotros. Pero ¿sabe qué? La palabra del Señor dice que en los últimos tiempos se amontonarán teniendo comezón de oír. ¿Dónde está la multitud ahora? En mega iglesias. Amontonados teniendo este comezón de oír de que Dios va a cumplir sus metas, de que Dios va a solucionar sus problemas. Allí están. ¿Y dónde no quieren estar? Donde haya alguien que les diga: Dios quiere formar su vida en ti. Amén. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios quiera formar su vida en usted, que usted debe morir. ¿Es lindo eso? Pero Dios, tengo tantos planes, tengo una proyección en mi vida. ¿Cómo vas a formar tu vida en mí? El apóstol Pablo decía: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero para poder decir eso, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Predicaba a tiempo, fuera de tiempo, exhortando, redarguyendo, amén, corrigiendo. Yo debiera estar en cama ahora, pero aquí estoy, glorificando al Señor. ¿Por qué? Porque mi vida no es mía. ¿De quién es? De Dios. ¿Quién me sana? Dios. Mire, busque por mientras Génesis 42 del 6 al 24. Vamos a seguir transitando por Génesis. Aplicaciones de estos primeros versos que hemos leído, del 1 al 5. Dios muchas veces permite necesidades en nuestra vida. Del 6 al 24 vamos a leer ahora. De los primeros versos podemos desprender que muchas veces Dios permite necesidades en nuestra vida. Pero ¿sabe qué hizo la necesidad con estos jóvenes?
aventureros que ahora salían de Canaán hacia Egipto, los movía hacia su propósito. Ellos que pensaban que iban por hambre y dijeron, no, allá solucionamos todo, no, vamos a llegar con un montón de grano, después los sembramos, sale el trigo, no. Inclusive algunos de ellos, como Judá, que era bien negociante, y dijo, oye, en Génesis 37 dijo, ¿para qué vamos a matar a...? No hay provecho en si lo matamos. Después vamos a tener que esconder y mucho trabajo. ¿Por qué no lo vendemos, sacamos plata? Judá tiene que haber estado pensando, uy, voy a traer un saquito extra para sembrarlo, para que haya platita. Y se sobaba las manitas, ¿no es cierto? Y ya tenía su plan hecho. Y iba en camino para allá y quizás más de uno dijo, no, yo me voy a joder a Judá, porque Judá siempre quiere sacar la tajada, así que no, si él se saca un saco, yo voy a sacar dos. Porque eran malvados. En Génesis 37, cuando Jacob manda a José a ver a sus hermanos, les dice, porque eran malvados. Anda a verlos, vigílalos, porque son malvados. Entonces tenemos estas mismas personas ahora transitando hacia Egipto. La maldad pura, caminando hacia Egipto. Pero a veces Dios permite esta necesidad, esta calamidad, esta situación adversa para movernos hacia el propósito de Él. ¿Y cuál es el propósito de Él? Que seamos formados en Cristo. Amén. Por eso la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y las demás cosas van a venir por añadidura. ¿Queremos ser un empresario exitoso? Busquemos el reino de Dios. Yo fui un empresario exitoso hasta que tuve una calamidad en mi vida. Por todo Chile tenía mis productos. Claudio Narea, grandes músicos del país usaban mis productos. ¿Y en qué quedó todo eso? En nada. El Señor lo botó todo. ¿Por qué? Porque yo no estaba construyendo en Dios. Yo estaba preocupado de mi negocio, de generar plata. Ese era mi motor. No era Cristo. Mi motor no era Cristo. Yo estaba formando plata. ¿Tienen ustedes, los que están en la transmisión, los que estamos acá, ganas de ganar plata? Todo el mundo, ¿cierto? Pero si buscamos primero la plata y después a Dios. Amén. Entonces primero es Dios y después viene la plata. Porque el que nos da la plata, ¿quién es? Dios. El que nos da la sanidad, ¿quién es? Dios. Por lo tanto, busquemos primero a Dios, aunque eso sea difícil. Por eso Dios dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Usted no puede seguir a Dios si usted no ha muerto. Eso es importante que lo sepa. Usted si tiene sus sueños, sus metas, sus planes, sus proyecciones y viene a la iglesia y se sienta acá y no muere, no le sirve de nada. El Señor le va a decir, apártate de mí. Pedro caminó con Jesús y Jesús, ¿qué le dijo? Apártate de mí, Satanás. Dormían juntos, comían juntos, conversaban juntos. Y en determinado momento Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque él no había muerto. Pero después que Cristo murió, resucitó, ¿qué pasó con Pedro? Hasta su vida dio. Por Cristo, ¿cierto? Eso es lo que necesitamos entender. Necesitamos entender que Cristo no vino a parcharnos, no vino a arreglarnos, a suplirnos. Son puros términos que se usan en esta iglesia. No vino a eso. Cristo vino a cambiar nuestra naturaleza, a hacernos que en vez de que operemos en la carne, operemos en el Espíritu, a que muramos a nuestra vida y vivamos para Cristo. Pero esto no significa que dejemos de lado todas nuestras cosas, ¿no es cierto? Porque si buscamos primero a Dios, Dios sabe nuestra necesidad. No hay justo que mendigue el pan, ¿cierto? Entonces Dios sabe todas tus metas, pero busca primero a Dios y lo demás va a venir por añadidura. Génesis capítulo 6, que sea 42, verso 6. Es largo, así que lo vamos a condensar en algunos versículos. Vamos a leer el verso 7. Dice, y José vio a sus hermanos, los conoció, mas hizo como que no los conocía, y habló ásperamente y les dijo, ¿dónde habéis venido? Ellos respondieron, de la tierra de Canaán, para comprar alimentos. Nos vamos a saltar al verso 9. Dice, entonces se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo,
Espías sois, para ver lo descubierto del país habéis venido. Ahora nos vamos a saltar al verso 13. Dice, y ellos respondieron, tus siervos somos, 2 hermanos, hijos de un varón en la tierra de Canaán, y aquí el menor está hoy con nuestro padre, y otro no parece. Cínicos. Ellos sabían bien lo que habían hecho. Nos vamos a saltar ahora al verso 21. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba, y no, ¿qué dice ahí? Y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y finalmente vamos a saltar al verso 24. Y se apartó José de ellos y lloró, después volvió a ellos y les habló, y tomó de entre ellos a Simeón y lo aprisionó a vista de ellos. Tenemos aquí como el resumen, ¿cierto? Del verso 6 al verso 24. ¿Qué tenemos acá, hermanos? Hay muchas cosas aquí. Estos versos nos dejan ver la importancia de que aunque pase el tiempo, nuestros pecados siguen ahí. Si no te has arrepentido, si no has cambiado, si no has muerto, tus pecados siguen ahí. No importa cuánto tiempo pase, cuánto tiempo vayas a la iglesia, no interesa. No interesa si cantas en la iglesia, predicas en la iglesia o enseñas en la iglesia. Si no te has arrepentido de tus pecados van a salir a la luz. Porque ¿qué dice el Señor? No hay nada oculto que no salga a la luz, ¿cierto? Por lo tanto, hermanos míos, el único camino que debemos transitar, ¿cuál es? Con Dios, ¿cierto? Miren lo hermoso, permítanme. Lo hermoso que está pasando aquí. Ellos tenían de Canaán, salieron a Egipto. ¿A quién fueron a ver a Egipto? Ellos no lo sabían, pero fueron a ver a José. Y Dios había levantado a José como un tipo de Cristo, como el Salvador. Ellos tenían hambre, necesidad. Iban a morir de hambre. ¿Y quién los podía salvar? José. Es justo lo que nosotros hacemos. Tenemos hambre, necesidad de Dios. ¿Y quién es nuestro Salvador? Jesús. Pero ahora no es tan solo para que nos mate el hambre por un rato. Dice, el que viene a mí y come y bebe, nunca más tendrá hambre ni sed. Si tú no vienes a Cristo, no sacas nada por venir a la iglesia. Solo tienes que entregar tu vida a Cristo. Amén. No sacan nada con decir yo soy cristiano, pero luego no voy a ninguna iglesia. O voy cuando quiero, cuando tengo ganas. No sacan nada. Porque no te has arrepentido de tus pecados, no has cambiado tu vida. Y la palabra del Señor dice que si el grano no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Por lo tanto, si tu vida, si tu corazón no cae en el suelo y muere, no puedes llevar fruto, no puedes llamarte hijo de Dios. Y estos versos nos muestran básicamente eso, de que hay un camino que Dios te está haciendo transitar para llevarte al arrepentimiento, para llevarte a la convicción de que debes morir para que Cristo viva en ti. Amén. Esto nos recuerda a una doctrina que nosotros enseñamos como Iglesia Bautista de Fe Reformada, que es la depravación total y la regeneración que Cristo hace en nosotros. No hay ni una área de nuestra vida que no esté corrompida por el pecado. Pensamiento, alma, espíritu, cuerpo, todo ha sido corrompido por el pecado. Lo más clásico, lo que todo el mundo ve, es que el cuerpo quedó corrompido por el pecado. Por eso nos enfermamos, por eso morimos. Del polvo eres, al polvo volverás. Pero hay algunos que piensan que el pensamiento no está corrompido por el pecado. No, yo puedo racionalizar a Jesús, esto sí, esto no. El hombre, su entendimiento quedó entenebrecido, dice la palabra. No puede entender las cosas de Dios.
porque son locura para ellos. Es locura. Si yo le digo a alguien, ¿sabes qué? Para ser hijo de Dios, primero tienes que morir. No, estás loco. Te pasaste, ahora sí. Tienes que dejar tu vida y entregarte a Dios. No, pues eso es fanatismo. ¿O no? Es lo primero que dicen. ¿Por qué? Porque su entendimiento está corrompido, está muerto. Bienvenida. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que glorificar a Dios en nuestro pensamiento, en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, con todo nuestro ser. Dice la palabra que en Efesios 2 que todos estábamos muertos en delitos y en pecados. De ahí nos sacó el Señor. Nuestro espíritu estaba muerto. No estaba así como ese soldado herido, arrastrándose por el suelo. No éramos una serpiente culebrera que estábamos arrastrándonos, buscando la redención. ¿Qué éramos? Cadáveres. Estábamos muertos. Y Cristo nos dio vida. Éramos como Adán antes de que se soplara aliento de vida en él. Éramos una masa de pecado. Éramos un bulto de pecado que estaba ahí, pudriéndose. Eso éramos. Y Cristo nos tomó y nos formó una vez más y nos dio vida. Por eso en estos versos lo que podemos ver es cómo ellos pasaron de vivir una vida de pecado a transitar hacia el arrepentimiento. Mire qué hermoso es el verso 21. Y decían el uno al otro lo que no habían reconocido en años. Dijeron, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Hemos pecado. Pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. ¿Se da cuenta? Hay algunos que transitan de iglesia en iglesia, transitan por todas partes, se aburren en todas partes, no encuentran a Dios en ninguna parte, y es porque realmente no han sido lavados y regenerados por la sangre de Cristo. Realmente no han entregado su vida a Cristo. Estos hermanos pensaban que sus maldades habían quedado atrás. Dijeron, bueno, José no nos sabía nada de él en mucho tiempo, muchos años. Incluso mi padre ahora tiene otro hijo. Ya se consoló un poco. Así que no, ya agua pasada. Pero no, Dios sabía. Y cada evento que fue sucediendo era para redimir la vida de estos hermanos. Porque Dios tenía un plan mucho más grande que solo redimirlos. De Judá, ¿quién iba a venir? David. ¿Y de David quién iba a venir? Nuestro Salvador, Jesucristo. Dios tenía un plan mucho más grande para ellos. Y aquí lo que estamos viendo es parte de ese propósito que Dios fue cumpliendo. Dios no estaba haciendo, no, es que Judá es muy malo, entonces lo voy a arreglar un poquitito para que haga buenos negocios, para que haga negocios honestos. Dios no estaba haciendo eso. Eso era una añadidura. Ahora que él podía ver su pecado y él podía ver la maldad en su vida, ahora que reconocía a Jehová como su Dios, ahora él iba a hacer negocios honestos. Iba a trabajar honestamente, iba a cuidar a su familia con honestidad y con amor. Pero era una añadidura. Lo que Dios estaba haciendo era redimir el corazón de él, era cambiar su corazón. ¿Se entiende? Por eso es importante el enfoque que uno le da, porque si le damos un enfoque antropocéntrico, que el hombre es el centro, ¿qué hacemos? Nos apartamos del centro, que es Cristo. Y la Biblia dice que si nos apartamos de Cristo, del centro, ¿en qué caemos? En apostasía. Y hay muchas iglesias que están en apostasía. Hay muchos hijos de Dios que están en apostasía, que están lejos de Dios. A pesar de que dicen, Señor, Señor, pero oye, nosotros tocábamos en la iglesia, nosotros predicábamos, nosotros hacíamos evangelismo, íbamos al mall y cantábamos como 10, 20 personas para testimoniar de ti. ¿Y qué le va a decir él? Nunca os conocí. ¿Por qué hicieron todas esas cosas? El mensaje es súper claro: arrepentidos y convertidos. Prediquen el evangelio. Yo no los mandé a cantar, los mandé a predicar de un Dios todopoderoso, creador de todas las cosas,
que aborrece el pecado y que el pecado nos separó. Y por cuanto pecamos, estamos muertos. Y como estamos muertos, el único que puede redimirnos es Cristo. A eso los mandé. No a que anduvieran cantando. A mí me encanta cantar. Me encanta la música. Pero no estoy afuera cantando. ¿Por qué? Podría hacerlo. ¿Por qué? Porque Dios no me mandó eso. Me mandó a predicar el Evangelio. Y eso es lo que estoy haciendo. Predicar el Evangelio. No otro Evangelio. Me quedan 2 puntos. Avancemos al verso 25 y 28. Para los que se conectan recién, estos mensajes suelen ser un poquitito extensos porque son mensajes expositivos. Ese es el estilo de predicación de la Iglesia Bautista Reformada. Exponemos el texto completo. En este caso, el capítulo. Verso 25 dice: después mandó José que llegaran sus sacos de trigo y devolviesen el dinero de cada uno de ellos, poniéndolo en su saco, y les diesen comida para el camino, y así se hizo con ellos. Verso 26: y ellos pusieron su trigo sobre sus asnos y se fueron de allí. Verso 27: pero abriendo uno de ellos su saco para dar de comer a su asno en el mesón, vio su dinero que estaba en la boca de su saco, de su costal. Verso 28: y dijo a sus hermanos: mi dinero se ha devuelto, y aquí en mi saco. Entonces se sobresaltó el corazón, y espantados dijeron el uno al otro: ¿qué es esto que nos has hecho, dinero? Hermano, es terrible. Porque el corazón culpable, el corazón lleno de pecado, no reconoce la bendición de Dios. José los había bendecido. No tan solo les regaló la comida, sino que los enriqueció, porque les devolvió lo que ellos tenían para invertir. Y más encima les dio más comida, o sea, les dio el trigo, lo que ellos fueron a buscar, les dejó su capital de trabajo, digámoslo de esta forma, y más encima les dio comida para el viaje. Los enriqueció, los bendijo, pero un corazón que no reconoce a Cristo, que sus ojos no han sido abiertos, no puede ver la bendición de Dios. Fíjese usted, de repente hay gente que se acerca a la iglesia y viene a la iglesia y dice: no, es que como no tengo trabajo, entonces voy a ir a la iglesia, me voy a acercar a Dios para que Dios me bendiga. Y vienen, ¿no es cierto? Y están aquí 1, 2, 3 domingos, fielmente, llegan antes inclusive que el pastor, ¿ah? Y están aquí a la puerta del cañón. El pastor llegó tarde, ¿ah? Y están ahí, encuentran trabajo. ¿Y dónde están después? No, es que tengo que trabajar, pastor, entonces no me queda tiempo para ir a la iglesia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Es que estoy cansado, Señor. Pero Padre, tú dices que tenemos que cuidar el cuerpo. Estoy cuidándolo, Señor. Me puse en modo miércoles. Es verdad que los miércoles hago estas cosas. Entonces, tenemos esta gente así, que dicen ser hijos de Dios, que tienen la forma, pero ¿cuándo se nota? Cuando lo aprietas, ¿qué pasa? Sale el pecado de su vida, sale la pudredumbre. Por fuera, Jesús, los discípulos y los fariseos, los saduceos se veían iguales. Personas que enseñaban la Torá, personas que compartían la Torá, la interpretaban. Pero cuando Jesús los apretaba, ¿qué salía de los saduceos, los fariseos? El pecado, ¿cierto? Salía la envidia, salía todas esas cosas que ellos tenían por dentro. Entonces, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Cantábamos delante. Peligro, hambre, desnudez,
Actualicémoslo. El trabajo, un resfrío. ¿Qué nos aparta del amor de Dios? O cuando estamos enfermos nos quedamos en cama viendo predicaciones, escuchando conciertos de alabanza. No, ¿no es cierto? Hay que ser sincero, una buena serie de Netflix, de Amazon Prime. Hay una novela. Vamos a pasar un spoiler. David, véanla en Prime Video. David. Entonces, hermanos míos, esto es terrible. No sabían reconocer la mano del Señor. No supieron ver cómo Dios les estaba enriqueciendo. Para ellos no fueron capaces de ver la misericordia y la bondad de Dios. No fueron capaces de ver que Dios les estaba sustentando y que estaba haciendo algo mucho más profundo. Estaba regenerando y estaba transformando el corazón de ellos. Dios está obrando, hermanos míos. Aunque ni ustedes, ni yo, ni los que están en la transmisión lo podamos ver, Dios está obrando. ¿Recuerdan Génesis 41? Dios obra en el silencio. Génesis 40 termina con José preso en una cárcel, olvidado por todos. Olvidado por su padre, sus hermanos, por Potifar, olvidado por el copero, que era el que lo iba a sacar. José había puesto su esperanza en el copero. Pero el papá de él no sabía que estaba preso, ¿verdad? ¿O sí? No sabía, después se entera. Pero ya lo había dado por muerto, no lo buscó porque él sabía después que lo habían vendido. Pero no lo buscó tampoco. Entonces ya todo había quedado en el olvido. José estaba allí en el capítulo 40. En el capítulo 41 Dios lo saca. Después de 2 años, ¿recuerdan? Pero en el capítulo 41 nosotros aprendimos que Dios está obrando aunque no lo podamos ver, aunque la rutina sea la misma, aunque nuestros días sean iguales, aunque nuestros meses sean iguales, aunque haya necesidad, aunque haya tristeza, sea lo que esté pasando, Dios está obrando. José no lo podía ver, pero él se levantaba todos los días, atendía a los presos en la cárcel, hasta que un día Faraón lo requirió. ¿Y qué pasó allí? José dijo, oh, por fin el copero se acordó. Glorificó a Dios, no glorificó a nadie más. El faraón le dice, mira, me dijeron que solo tú, entre todos los sabios, tienes la capacidad de interpretar los sueños. Eres más sabio que cualquiera de los de la corte. Y José le dijo, no es mío, es de Dios. Glorificó a Dios aunque estaba tirado en el suelo, aunque estaba preso, aunque estaba angustiado y venía desde los 17 años. Después de 19 años de pasar tanta tribulación en su vida, seguía glorificando a Dios y haciendo lo correcto. Y hay cristianos que a veces por 2 meses de cesantía reniegan de Dios. No, ¿y dónde está el Señor? Ya han pasado 2 meses, tienen un montón de currículum. Y reniegan del Señor. Y la iglesia. Y el pastor ni siquiera me ayuda. Hay hermanos que tienen buena pega. Le dije a un hermano, esto es típico de la iglesia. No, le dije a un hermano que me viene caminando, no me pasó ni 1000 pesos para mí, para devolverme. Y reniegan del Señor porque no aceptan el trato de Dios. Porque ¿qué están buscando esos hermanos? Están buscando asistencia social. Quieren plata, quieren una cosa, quieren otra, pero no quieren entregar sus vidas a Cristo. Y van a la iglesia para ver si es que alguno de los hermanos les soluciona el problema. No quiero decir con esto que si usted tiene en su mano, en su bolsillo 1000 pesos, bendígalo, déle, pero que no sea el fin. Hay que discernir cuál es el fin de ese hermano, de esa hermana que está aquí. ¿Para qué viene? ¿Para glorificar y buscar a Dios? ¿O para satisfacerse? Porque lo mismo pasa en las municipalidades. Filas y filas de personas buscando una caja de mercadería, un poco de nylon, algo de ropa, asistencia social. Pero la iglesia está llamada a compartir la vida de Cristo, no a compartir bienes materiales. La iglesia está llamada a llamar al orden a las personas. Y aquí tenemos estos hermanos, confrontados con el pecado, ahora viendo su pecado y dicen, wow, de verdad que le hicimos tanto mal. La avaricia del corazón a veces nos gana, ¿cierto?
A veces, en el ejemplo que ponía, encontramos trabajo y después dejamos de ir a la iglesia porque nos puede salir otro trabajo más y ya no tenemos tiempo ni para los hermanos ni para Dios porque estamos trabajando y trabajando. Se ha pasado con muchos hermanos que vienen después, doble trabajo y ya no están. ¿No es cierto? Entonces, pero oramos por ellos, porque Sí. finalmente ¿de quién son? Son de Dios, no son de la iglesia ICBR, son de Dios. Entonces, Dios es el que obra con cada uno de nosotros. Mire, la palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿cierto? Cuando uno habla, uno muestra las verdaderas intenciones que uno tiene en su corazón. Basta con conversar un ratito con una persona para saber si esa persona busca a Dios o busca otras cosas. Y por misericordia del Señor me ha dado buena capacidad para observar a las personas, pero también con el tiempo he desarrollado, por misericordia del Señor, otra buena capacidad que es callar. Callar y orar. Porque antiguamente yo decía, ya, usted ve esto, otro, analice el perfil completo de la persona. Pero lenguaje corporal, lenguaje, todo. Pero hoy día observo, callo, oro. Porque la obra ¿de quién es? De Dios. ¿Cierto? Estos versos que acabamos de leer nos muestran otra doctrina que como iglesia también profesamos, que es la providencia de Dios. Cómo Dios se provee de medios para cumplir su propósito soberano. Dios, como les dije, tiene un propósito con ustedes, que Cristo sea formado en cada uno de ustedes, en los que están ahí también. Y Dios tiene sus mecanismos. En este caso, el hambre, la necesidad fue un mecanismo que Él tuvo para confrontar a estos hermanos con el pecado. Aprende a reconocer la bondad de Dios, incluso en lo inesperado. A veces nosotros oramos y decimos, Señor, quiero A. Y Dios nos da la B. Y nosotros, no, la B no, Señor, la A. No, esto no es bendición de Dios. La A, Señor, Señor. Y seguimos orando. Y desechamos la B. ¿Por qué? Porque no podemos ver la bendición de Dios, no podemos ver la respuesta de Dios. ¿Y por qué? Porque no estábamos esperando esto, esperábamos esto otro. Y nos movemos buscando lo que nosotros tenemos en nuestra mente. Conversaba con una hermana que me decía, hay que tener fe, pastor. Y yo le dije, yo tengo fe. Fe en que Dios está obrando. No fe en que Dios va a hacer lo que yo quiera que Él haga. Dios está obrando. Yo lo sé. Ahora, ¿qué está haciendo? No tengo ni idea. ¿Cuándo me voy a enterar? Cuando pase. Cuando el Señor me haga tropezar con eso. Porque el Señor, dice la palabra, que en los primeros tiempos, ¿no es cierto?, de la iglesia, Él iba trayendo a la iglesia. Los apóstoles lo único que hacían era predicar, enseñar. Y Dios iba añadiendo los que habían de ser salvos. Pero aún así llegaron aquellos que decían, está bien, sí, nosotros aceptamos a Jesús como el Mesías, no hay problema, pero hay que circuncidarse. Y los griegos decían, pero tranquilo hermano, yo soy griego, o sea, no soy judío. ¿Por qué me voy a circuncidar? Hasta que le llegó a Pablo, ¿no es cierto? Oye, están pidiendo que se circunciden los griegos, los de Éfeso, los de Gálatas. ¿Qué hacemos? Y ahí va el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, y aclara esta situación. La circuncisión es la que Dios hizo en nuestros corazones. Cortó el pecado, cortó la infección que había en nosotros. No necesitamos, hermano Rubio, para su tranquilidad circuncidar. Vamos a leer los últimos versos del 29 al 38. Del mismo Génesis, capítulo. Pero vamos a sintetizar y vamos a leer el 29. Dice, y viendo a Jacob su padre en tierra de Canaán, y venidos a Jacob su padre en tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había acontecido, diciendo,
Ahí le cuentan la historia, ¿no es cierto? Saltamos al verso 34. Ustedes ya se saben esa historia, así que no es necesario volver a leerla. Verso 34 dice: y traedme a vuestro hermano el menor, para que yo sepa que no sois espías, sino hombres honrados. Porque ellos se habían presentado, dijeron: no, nosotros somos hombres honrados. Y José tiene que haber dicho: si supieran quién soy yo. No podrían decirme en mi cara que son hombres honrados y me vendieron y decir: oye, claro, los conozco desde chico, el papá me mandaba a supervisarlo porque sabía que vendían 2 ovejas por allá y le vendían las cuestiones y después le decían: no, nos fue mal, oye papá, nos robaron. Eran malvados, entonces, pero ellos decían que eran honrados, taparon su pecado. Hay muchos que dicen: pero si yo voy a la iglesia, yo no falto, estoy todos los domingos ahí, hay que hacer, vamos a los estudios bíblicos, todos estamos ahí. Y creen que con asistir a una congregación tapan su vida pecaminosa. Hay muchos que vienen a la iglesia y conviven con sus parejas, están en fornicación. Hay muchos que vienen a la iglesia, tocan instrumentos musicales y nunca se han casado. Hay otros que pastorean y tienen inclinaciones homosexuales. Entonces, Dios no puede ser burlado. Nuestro Dios es santo, santo, santo. Por lo tanto, nosotros no menospreciemos a Dios, no ninguneemos a Dios, no creamos que Dios es tonto. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros hacemos en nuestra intimidad, lo que pensamos, lo que sentimos, Dios lo sabe. La palabra del Señor dice que aún la palabra no está en mi boca, y aquí tú ya lo sabes todo. Porque Dios es omnisciente y todopoderoso. Y aquí tenemos a estos hermanos diciendo: no, yo soy honrado. Por eso que José es un tipo de Cristo. Hoy día no estamos viendo los aspectos cristológicos del pasaje, porque no es un estudio bíblico. Pero podemos ver a José como un tipo de Cristo también, porque José sabía. Y cuando nosotros venimos a Jesús, Jesús sabe todo lo que somos. Jesús nos mira y sabe automáticamente. Y José aquí está parado, ¿no es cierto?, como autoridad, como el Salvador, el que nos va a ayudar, el que nos va a hacer pasar de esta situación precaria a la abundancia. Y le están diciendo: somos hombres honrados, José. Realmente no sé por qué no están diciendo esto, yo me siento ofendido. Ajá. Pero José sabía, y nosotros a veces como hijos del Señor decimos: Señor, ¿por qué no hay bendición para mí? Y Jesús le dice: cásate, deja de fornicar, solo cásate, haz las cosas bien, lee la palabra, estúdiala. Pero es que no, y si después nos llevamos mal, ¿se entiende? Entonces no puede ser, Dios no puede ser burlado. Avancemos al verso 35. Y aconteció que vaciando ellos sus sacos, he aquí que en el asno de cada uno, en el saco de cada uno estaba atado su dinero. Y viendo ellos y viniendo ellos a su padre, los atados de su dinero, vinieron y tuvieron temor. Verso 36, y entonces su padre Jacob les dijo: me habéis privado de mis hijos. José no parece, ni Simeón tampoco. Ahora ya José ya está, Jacob ya está como bien traumado. O sea, por favor, ya este grupito me privaron de José y ahora los mandé para Egipto y me vuelven sin Simeón. Tiene que haber pensado: menos mal que no mandé a Benjamín. Y Benjamín le llevaréis. Contra mí son todas estas cosas. Verso 38 dice: y él dijo: no descansará mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vais, haréis descender, dicen, mis canas con dolor al Seol. Acá termina el capítulo 42. Y como podemos ver, termina de una forma desastrosa. Termina con
Los hijos de Israel, reconociendo su pecado, tratando de hacer lo bueno, le cuentan ahora sí toda la verdad a su padre, pero ahora ¿quién necesitaba ser redimido? Ya no los hijos de Israel, sino que Israel mismo necesitaba ser redimido, necesitaba reconocer su pecado. Recordemos que Israel, antes llamado Jacob, era engañador, burlón, ¿cierto? Estafador. Entonces, él necesitaba también tener este encuentro con Dios redimido. Y por eso él dice, mira, me quedó solo Benjamín. Y si le aconteciera algún desastre en el camino por donde vais, me van a hacer descender con mis canas, o sea, en mi vejez, me van a hacer descender al Seol. ¿Por qué al Seol? ¿Qué está diciendo acá? Está diciendo básicamente de que si algo le pasara a Benjamín, él se iba a volver prácticamente loco y iba a dejar un desastre tan grande que no había posibilidad de perdón para él. Por eso les dice, mira, si le pasa algo a Benjamín camino a Egipto, los voy a matar a todos ustedes, ahora sí. Ahora sí, aunque soy viejo, voy a descender al Seol, allí al infierno, con mis canas, con todo, pero ustedes se van conmigo, porque ya me quitaron a José, ahora a Simeón, y si me quitan a Benjamín, ahora sí que los voy a castigar todos. Se van a sacar el 8, de una vez por todas. Entonces, y así termina con una amenaza de un padre preocupado, de un padre atribulado, angustiado, que todavía no supera la muerte hasta este entonces de José. ¿Qué podemos ver acá, hermanos míos? La restauración aún no ocurre completamente. Simeón quedó preso y Jacob se rehúsa a dejar ir a Benjamín. Sin embargo, Dios está guiando cada paso hacia la reconciliación y el cumplimiento de sus promesas. Los acontecimientos que aquí nosotros pudimos ver, o los que estén pasando en nuestra vida, solo son un tránsito, un paso más hacia el cumplimiento del propósito de Dios en su vida, en mi vida. El propósito de Dios, ya dijimos, para que no se malentienda, es que Cristo sea formado en nuestras vidas. Tu vida debe girar en torno a Dios y no en torno a tus propias metas, tus propios sueños. Tu vida debe estar escondida en Dios. ¿Recuerdan el miércoles estuvimos compartiendo Colosenses capítulo 3, verso 3? Dice que nuestra vida está escondida en Dios. ¿Cierto? Por lo tanto, si estamos escondidos en Dios, estamos inmersos en Dios, el diablo, los demonios, ni nada ni nadie te puede tocar. ¿Por qué? Porque estamos cubiertos por Dios. Pero si tu vida es tu vida y no es la vida de Dios, entonces cualquiera te puede tocar, porque es tu vida. Primera de Tesalonicenses dice que Dios les envía un poder engañoso a fin de que crean la mentira y se pierdan. Si tú no quieres entregar tu vida a Cristo, a pesar de ir a la iglesia, tu vida no está escondida en Dios. Eres un religioso, eres un fariseo, un saduceo, alguien que tiene la forma, la cáscara, el disfraz, pero no es. Y el apóstol Pablo lo describe bien básico. Salieron de nosotros para que se mostrara que no eran de nosotros. Dice que hay cizaña en medio del trigo. El trigo y la cizaña en una primera etapa se ven iguales, pero hay algunos cristianos que pasan los años y no crecen, no experimentan cambio, no entregan sus vidas al Señor, y con eso lo único que podemos ver es que realmente no están vivos, porque el trigo se desarrolla, crece, madura. Y un cristiano que no se desarrolla, no crece, no madura, no tiene una fe sólida, no tiene un conocimiento de Dios. También los miércoles hemos aprendido, ¿se acuerdan? Que el crecimiento espiritual está dado por crecer en el conocimiento de Dios. ¿Se entiende? Entonces, ese es el verdadero crecimiento espiritual, no esas manifestaciones, igual la vida sana, y empezar a levitar sobre él. Quiero mostrarles el poder de Dios en el nombre de Jesús, que crezca una mano. ¿Qué es eso? Ahora nos creemos fallir.
Esas cosas no pueden estar dentro de las iglesias. Dios obra conforme a su propósito y a su plan soberano, no a nuestros planes, no a nuestros sentimientos. Dios obra como Él quiere. Filipenses capítulo 1, ya para terminar, y que alguien le avise a los niños que estamos listos. Dice que el que comenzó la obra en usted, en mí, la va a terminar ¿cuándo? El día de Jesucristo. Dios comenzó la obra en ustedes, en los que están en las transmisiones, en los que estamos acá. ¿Cuándo Dios la va a terminar? El día del Señor. Amén. Así que tenga esa confianza que todo lo que pasa en su vida, cada decepción, cada caída, cada charco que ha tenido que saltar y pasar, es parte del propósito de Dios para formar a Cristo en su vida. Incluso aquellas malas doctrinas que pueden haber aprendido son parte también del propósito de Dios. Amén. Así que nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque entendemos, Señor Jesús, que solo en ti, Señor, estamos completos, Padre bendito. Señor, oramos en esta mañana para poder glorificarte, Señor, y agradecemos porque